Una vez más, nuestro país, lamentablemente, al ser evaluado, no tuvo buenas calificaciones. El Observatorio del Crimen Organizado, junto a la Fundación Panamericana para el Desarrollo, revisaron el comportamiento del Ecuador entre 2020 y 2022 en relación al lavado de activos. Y se descubrió una triste realidad que se refleja y que tiene también mucha incidencia en la actual ola de criminalidad, de violencia que vive el país, y es que solo se emitió una sentencia al año, una por cada año, en la lucha contra el lavado de activos. Tenemos una gran tarea por hacer allí. ¿Cómo está, Renato? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias. Les saluda Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Cuéntenos, por favor, sobre este estudio, qué más revela y por qué tenemos una sentencia por año. Teniendo una situación de violencia tan enorme, ¿cómo es posible que no se identifiquen los capitales ilegales y que solo exista una sentencia al año? Así es, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, hay varios aspectos sobre el estudio que nosotros levantamos como observatorio precisamente para entender cómo está respondiendo el sistema de justicia ante, diría yo, el delito de mayor importancia en un escenario de alta criminalidad como vive el Ecuador, y es el lavado de activos. Y hay varios problemas, como tú mencionas, uno de ellos que creo que es como la cereza del pastel o lo más importante es la baja, el bajo número de sentencias condenatorias que tenemos en el Ecuador entre 2020 a 2022 por lavado de activos, que es el último estudio que nosotros realizamos. Una sentencia en promedio al año, pues uno diría es baja, pero mira aún más si es que lo comparamos con América del Sur. Uh-huh. El Ecuador, con su única sentencia condenatoria al año, aporta solo el 1% del total de sentencias en América del Sur por lavado de activos, es decir, economía dolarizada que tiene una baja respuesta y que aún así pues contribuye muy poco, si se puede decir, en lo que se refiere a sentencias condenatorias. Y esto viene en gran parte por una dependencia del sistema de justicia hacia la flagrancia, básicamente a la inmediatez, a lo que podemos ver. Y este tipo de delitos de alta complejidad, te diría, que requieren un análisis financiero exhaustivo, pues lo que terminan siendo es depender de la flagrancia, es decir, de una persona que esté pasando en la frontera, que es algo muy relevante, que en el momento de llegar a una sentencia se cae porque no tienen los elementos suficientes, la persona resulta que vendió un bien en otro país, les dan un tiempo suficiente para que puedan justificar, porque hay casos en los que probablemente sí es legal y otros pues no, y en eso tú pues te caes del sistema de justicia, está mucho tiempo, te diría, como concentrado en entender esta dinámica y en lo que nos lleva es que tengamos esa sentencia condenatoria al año. Ujú. ¿Cómo estás, Renato? Buenos días, qué gusto. A ver, acá hay varios testimonios, alguna investigación de CELAC de enero del año pasado que hablaba de algo así como 3.500, 4.000 millones de dólares que supuestamente se lavan en el sistema financiero, recursos de origen ilícito. Hace algunos días Revista Vistazo publicó un dato que había ofrecido el ex comandante de policía y ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, de que en el Ecuador se lavarían algo así como 10.000 millones de dólares. Eh, digamos, no hay una cifra exacta, precisa, pero lo que sí sabemos es que hay entidades que deberían encargarse de vigilar justamente de que esto no ocurra. Hay una superintendencia de bancos, hay una superintendencia de compañías, hay supuestamente una unidad de análisis financiero. La pregunta es ¿por qué pasa? ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué cuando un ciudadano que vende un auto, un terreno, le investigan hasta el último centavo el origen? ¿Y por qué cuando hay personas que mueven cantidades inconmensurables de plata, no hay precisamente el mismo rigor al momento de investigar o de indagar sobre el origen? ¿Por qué se lava tanto dinero en este país según esos estudios, según esas opiniones, y no tenemos casos importantes en la justicia? Bueno, básicamente por lo que hemos visto nosotros es una ausencia de investigación estratégica en relación al lavado de activos. Como te decía, depender tanto que el 65% de tus casos se originen por flagrancia, quiere decir que no solo no hay una orientación estratégica de lo que se refiere al lavado de activos. Cuando hablamos de orientación estratégica es básicamente definir qué es lo más importante en un tiempo determinado. Te voy a poner un ejemplo que es lo que nosotros vimos en este 2020-2022. Si es que el lavado de activos producto del narcotráfico es una prioridad en el Ecuador porque el narcotráfico es el delito de mayor importancia en el país, el que genera más rentabilidad, el que genera violencia.
Por lo tanto, las investigaciones deben encaminarse hacia ese sentido. Lamentablemente eso no es lo que se ve en estos 2 años de estudio. Tienes 0 investigaciones, 0 condenas de estas dos que pudimos ver, una al año por narcotráfico, es decir, no hay esa orientación y es hacia allá donde uno llama la atención. Por supuesto, también uno puede plantear de 3.500, 10.000 millones de dólares de cifras que sin duda pueden ser llamativas, pero es muy difícil sacar un dato exacto de cuánto se está lavando en el país. Y esto es solo si miramos las sentencias condenatorias. Inclusive hay unos datos que yo te diría que son aún más preocupantes. Y es que en 7 de cada 10 casos, por ejemplo, que nosotros pudimos analizar, no se indica el origen o la procedencia de los activos. Es decir, no podemos entender de dónde viene el lavado de activos y es por esta dependencia de la flagrancia de personas que están cruzando dinero todo el tiempo. Una economía mayoritariamente informal, donde el 60% de los ecuatorianos pues tienen un empleo inadecuado, dificulta aún más que tú puedas generar una cifra exacta de cuánto realmente se está lavando en el país. Sin duda la economía dolarizada es muy importante para el crimen organizado porque pues como la economía formal e informal también se paga en dólares, pero te digo, es muy complejo que uno pueda hacer realmente un análisis de cuánto se está lavando en el país. ¿Y esa falta de investigación a qué se le puede atribuir? ¿A que no les interesa hacer esa investigación? ¿A que no tienen el conocimiento para hacer esa investigación? Porque, bueno, uno se pregunta, ¿cómo es que hay edificios en Quito, en el país en general, vacíos años? ¿Cómo es que hay cadenas de restaurantes que se expanden de forma impresionante cuando la economía del país está prácticamente en ruinas? ¿Cómo hay cadenas de farmacia, sector de la construcción? Bueno, en fin, tantos sectores. Un ejemplo de ello es lo que pasó la semana pasada con la detención de este señor alias Alacrán. Resulta que el señor que fue extraditado a Colombia tenía negocios de tiendas de ropa exclusiva en Guayaquil, vivía una vida llena de excentricidades y resulta que lo detienen porque publica una selfie. Y después empiezan a investigarle con la coordinación, con la coordinación de la Policía Colombiana. Y resulta que el señor tenía N empresas en Guayaquil y nadie se daba cuenta. ¿A qué se debe? Que no nos podemos dar cuenta de lo evidente. Bueno, son varios factores que inciden a esta, diríamos, ¿no es cierto? Algo que parece evidente para la ciudadanía no lo es tan evidente para las instituciones. Y es como te comento, que el sistema de justicia desde el 2014 depende de la flagrancia, de la inmediatez, porque en ese momento, como estaban concentradas las investigaciones, era pues más a delitos de seguridad ciudadana, es decir, ¿no es cierto? Lo que le importaba al país era reducir el número de robos, aumentar las denuncias que tenías por la falta de confianza en la justicia, en fin, un sinnúmero de indicadores que lo que hacían era medirte la justicia en función de cuántos casos tú atendías. Y eso lamentablemente fue trasladado al lavado de activos. ¿Cuántos casos tú generas por lavado de activos? Y como te digo, el 65% dependen de la flagrancia. Ahí radica el primer problema, es decir, como está medido la eficacia del sistema de justicia actualmente, no es en función de la calidad, sino de la cantidad de casos. Un buen caso, como Alacrán, como Norero, ¿no es cierto?, como un sinnúmero de personajes que han surgido en los últimos meses, son muy importantes y tienes mucha calidad de la información, pero que en la justicia es 2 de 100, por ejemplo, entonces solo es del 2%, ¿no es cierto? Entonces un poco el ejemplo que te estoy planteando. El segundo factor que para mí es muy importante es cómo se ha reducido el interés, al menos de ciertas instituciones, o no ha habido esa orientación estratégica para investigar el lavado de activos. La UAFE, por ejemplo, que es una unidad fundamental cuando dependemos mucho de la flagrancia, ¿no es cierto?, de este número de reportes, de este número de denuncias. Si es que tú debilitas esa institución dentro de la lógica de optimización del gasto, va a tener un impacto sustancial en las investigaciones que genera la Fiscalía por lavado de activos. Eso quizás dentro del análisis no se lo planteó porque quizás se lo vio solo desde la lógica de optimización, pero en la práctica lo que generó es que tú tengas menos investigaciones por lavado de activos. En promedio tú tenías alrededor de 3 sentencias condenatorias entre 2015 al 2019, que es el primer corte que nosotros pudimos hacer. Y ahora las sentencias condenatorias son una. Y cuando uno mira la trazabilidad, es decir, uno parte desde dónde surgen esas investigaciones, hay 2 instituciones que son fundamentales. Como te digo, la primera, la UAFE, que se redujo en
en personal y por lo tanto eso impacta también en las investigaciones que se realizan, que puedan hacer este seguimiento, ¿no es cierto?, a lo que planteas, la construcción, que es un sector económico muy importante para el lavado de activos, pero también otro punto que es la Policía Nacional. Esos dos actores son los más importantes para levantar la información de lavado de activos. Uno pensaría que la Fiscalía, pero no, la Fiscalía lo que hace en la práctica es coger estos casos, armarlos dentro de un proceso, pues, y lo llevan a la justicia. Entonces, en el segundo, que es la policía, también uno tiene que empezar a pensar en esta transformación, si tú quieres, de la importancia del Ecuador dentro de la economía del narcotráfico, la economía del crimen organizado, donde necesitas golpear esa rentabilidad. Y es hasta lo que el momento no se ha visto en relación a la policía, es decir, ese reenfoque de los esfuerzos hacia la investigación financiera. ¿No será tal vez necesario que la UAFE esté adscrita a alguna entidad más de corte judicial? Porque ahora mismo es una entidad adscrita al Ejecutivo, depende mucho de eso. Probablemente necesita un poco más de autonomía. Podría pasar por ahí una reforma quizás. Y hay un tema que señalaba Renato que me parece también muy interesante y que podría ser apropiado nuevamente profundizar sobre eso. A mí me parece que hay una falta de coordinación por un lado y que también, digamos, los sistemas de inteligencia del país no están operando de manera articulada. Que ahí, digamos, con el cruce de información, las investigaciones que hace la policía, la UAFE, la super de bancos y demás, bien podría determinarse casos como para dar con este tipo de delitos. Así que no sé qué opinión tienes sobre eso, Renato, la actual situación institucional de la UAFE y la falta de articulación de entidades que se encargan justamente de hacer ese trabajo estratégico que usted mencionaba hace un momento. Bueno, sobre la coordinación, sin duda es fundamental. Lo que se ve es una ausencia de coordinación en todas las instituciones del Estado. Ahora, por supuesto, en lo que tiene que ver a delitos financieros, pero eso también se replica a otros delitos, como el tráfico de armas, ¿no es cierto?, donde también uno ve esa falta de coordinación entre las instituciones. Hay una institución que es fundamental, que se lo habló dentro del plan de campaña de Daniel Noboa, que, bueno, se lo habló de su reforma, la Agencia Nacional de Inteligencia, ahora el Centro de Inteligencia Estratégica. Es esa institución quien tiene un rol fundamental en lo que se refiere a articulación de lavado de activos. Dentro de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que está en discusiones, pero que lo tenemos hasta la actualidad, existe un subsistema, o al menos se creó un subsistema de inteligencia financiera. Y esto es en coordinación de Fiscalía, de la UAFE, de la misma información que recolecta el sistema de inteligencia del Estado. Y todo eso te sirve como un eje de articulación. Esto lamentablemente no se ve o no ha dado los resultados esperados desde su creación, y te diría que pues aún ahora está mucho más debilitado porque todavía no sabemos bien qué va a pasar con esta Agencia Nacional de Inteligencia, ¿verdad? Entonces, eso es un primer sentido. Quizás no es separar al ministerio, a la UAFE del Ministerio de Economía y Finanzas, sino cómo vas a priorizar los casos, qué requiere la institución, porque normalmente lo que pasa en las instituciones del Estado es concentrarse en decir que no tienen computadoras o que no tienen hojas o que no tienen impresoras, pero probablemente no es lo más importante. Ahí hay un problema de planificación del Estado que no puede proveer de recursos básicos, y lo que hacen las instituciones es concentrarse en estas cuestiones pequeñas y no orientar los esfuerzos hasta a problemas más importantes. Por ejemplo, ahora hay una actualización, se habla de inteligencia artificial para la investigación de lavado de activos, y lo que no ha hecho las instituciones es adaptarse a un contexto globalizado, y eso lo que te genera, pues, es lo que vemos en los resultados, y es el bajo impacto al comiso, o el bajo comiso, si tú quieres, por lavado de activos, y el segundo, que es el más relevante, es el bajo número de sentencias condenatorias por lavado. ¿Cuáles son, de lo que dice el estudio que ustedes realizaron, Renato, cuáles son los caminos, las alertas, las vías para tener una idea de por dónde se lava el dinero? Porque sí, es increíble, así no tenemos claridad en las cifras, eso es verdad. Pueden ser 1.700, como dice la ONU, pueden ser 3.500, 5.000, como dice CELAG, como dice Vistazo, como dicen todo el mundo, pero es increíble que tanto dinero se lave en el Ecuador y que nadie se dé cuenta que se está lavando ese dinero. ¿Qué alertas? ¿Cómo se identifican? ¿Qué caminos nos conducen a dar con el lavado de activos? Bueno,
Nosotros lo que hicimos, por ejemplo, y agradezco mucho la pregunta, es entender, por ejemplo, las recomendaciones que estaba haciendo Gafilat, que es un grupo de expertos en América Latina, para ver cómo le evalúan a los países en materia de lavado de activos. Y esta evaluación que saca Gafilat en enero del 2023 nos da ciertas pistas de hacia dónde uno debe investigar, uno qué es lo que uno debe fortalecer y dónde podría estar dándose este lavado de activos que quizás es imperceptible para las autoridades. Y se habla mucho, por ejemplo, de la ausencia del comiso, de la investigación y procesamiento de lavado de activos, pero sobre todo ciertas medidas o articulación con el sector financiero. Recordemos, por ejemplo, que en el Ecuador tenemos un sistema de banca o tenemos una banca, la economía popular y solidaria, que no tiene el mejor control o que no tiene unas unidades de inteligencia financiera fortalecidas. Uno puede pensar que el lavado de activos sin duda tiene una concentración en las ciudades grandes como Quito y Guayaquil, y eso también es lo que nos refleja los casos históricamente desde el 2010, pero también tienes una relación de lavado de activos imperceptible en la economía popular y solidaria que no ha llamado la atención de las autoridades. Trabajo de campo que nosotros hemos hecho nos da cuenta precisamente eso, que hay un posible lavado de activos dentro de la economía popular y solidaria que ha resultado, como te digo, imperceptible en los casos en concreto. No hay un solo caso relacionado a economía popular y solidaria que nos llama la atención porque ya hay estas alertas. Dentro de quienes hacen este análisis, si tú quieres, del cumplimiento de las normas para evitar el lavado de activos, que se llama compliance, ¿verdad? Que suena bastante últimamente en el Ecuador. Y es precisamente hacia allá donde uno debe orientar. Hablaban mucho de la superintendencia de banco, de este tipo de instituciones que tienen un rol fundamental, y ahí viene ese segundo paso. ¿Qué pasa con esas alertas que se dan dentro de la economía popular y solidaria? ¿Suben o no suben a un nivel de decisión estratégico? ¿Eso llega a una investigación de la UAF? Eso no lo sabemos. Vemos que desde abajo hay estas alertas, pero que no generan una sentencia condenatoria. Hay un segundo punto que es muy importante también para empezar a entender la trazabilidad del lavado de activos, y es el comiso. Es decir, que les quiten esos bienes, ¿verdad?, de una sentencia condenatoria que ya tienes en el país y que lamentablemente no se da. Nosotros encontramos que solo en el total de las dos sentencias condenatorias apenas se le ha retirado, se le comisó el 30% de esa multa o de ese dinero que se dio en la investigación por lavado de activos. Entonces, no solo que tienes pocas sentencias condenatorias, sino que además no les quitas esos Ese dinero. bienes y ese patrimonio mal habido, si se puede decir, a quienes están vinculados en el lavado de activos. Y eso lo que te dificulta es conocer a profundidad otros tentáculos o otras redes que tú puedas tener vinculado a sectores económicos de lavado.